tardes. El Senado de la República les da la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre igualdad de género en el marco de la presentación oficial del diplomado titulado Violencia Política en Razón de Género, el cual está organizado de manera conjunta con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y por el Instituto por los Derechos Humanos y la Igualdad Sustantiva. A lo largo de todo el diplomado habrá una presencia activa de senadoras y de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República, así como de especialistas en la materia. El día de hoy nos acompañan la senadora Marta Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la doctora Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos, la maestra Diva Adamira Gastelum Bajo, presidenta del Instituto por los Derechos Humanos y la Igualdad Sustantiva, y el senador Miguel Ángel Osorio Chong, presidente del Instituto Belisario Domínguez, a quien le damos la más cordial bienvenida y le solicitamos atentamente nos dirija unas palabras de bienvenida para aperturar este conversatorio. Adelante, senador. Buenas tardes a todas y a todos. Saludo a las senadoras Malú Micher y Kenia López, que desde las comisiones de Igualdad de Género y Derechos Humanos han trabajado mucho para que esta legislatura de la paridad sea también una legislatura feminista. Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, gracias por sumarse a esta reunión desde Washington y aportarnos una visión regional. A la presidenta del Instituto por los Derechos Humanos y la Igualdad Sustantiva, a Diva Gastelum, una mujer que siempre ha puesto su compromiso y dedicación al servicio de la igualdad. A Zulma Campos, quien hace una excelente labor en la Unidad de Género del Senado y a quien le agradezco que modere este evento. Muchísimas gracias. Y por supuesto, a todas y a todos quienes siguen este conversatorio desde el canal del Congreso y las redes sociales. Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Amigas y amigos, como presidente del Instituto Belisario Domínguez, estoy convencido de que uno de los temas más trascendentes para México y nuestra democracia es la igualdad de género, porque es una variable que determina o atrae al país para bien o para mal, viendo, por supuesto, la política. En ese sentido, hay que ser producto de la lucha de muchas generaciones, del voto que lograron que se reconociera ese derecho en 1953, hasta las legisladoras que impulsaron las primeras cuotas de género, o quienes, como mi amiga Diva, promovieron la reforma política del 2014, gracias a la cual, a nivel mundial, hoy México tiene uno de los congresos nacionales con más mujeres. ¿Y qué decir de una legislatura en la que también se han logrado adelantos como Kenia? La paridad en todo. Un esfuerzo clave para llevar este principio no solo al Ejecutivo y al Judicial, sino también en el ámbito local. O la legislación para definir y sancionar la violencia política de género, también muy indispensable. Hoy contamos con un marco jurídico de vanguardia, resultado del trabajo de muchas personas aliadas del feminismo, que han entendido que la democracia sin mujeres no es democracia y que el país no podrá avanzar sin dejar a la mitad de la población fuera de la toma de decisiones, dejando a la mitad de la población fuera de las decisiones. Pero el camino hacia la plena igualdad es largo y aún quedan retos. Y uno fundamental es el de la violencia política de género. Hay que reconocerlo. Mientras los hombres parece que compiten en los 100 metros planos, las mujeres parece que compiten en una carrera de obstáculos. Apenas libran uno y llega el siguiente, y luego el siguiente. No las dejan participar porque no están inscritas o no les dan información completa para hacerlo. Se cuestiona su capacidad o las ponen en un distrito perdedor. Las amenazan para que no se postulen o las agredan de forma anónima en redes y hasta les impiden rendir protesta. Todos estos obstáculos son actos de violencia que injustamente inhiben su participación y privilegian a los hombres en la búsqueda
y el ejercicio de un cargo público. Y basta ver las cifras. En esta última elección federal, el INE reportó 40% más agresiones contra las mujeres que en el proceso previo. Me refiero al 18. Y lo más aberrante, 15 candidatas o aspirantes fueron cobardemente asesinadas, que debemos todos, sin duda, unirnos y debemos repudiar, debemos de condenar. Lo anterior deja muy claro que no basta con el mejor marco legal, se requiere una implementación eficaz. El desafío es pasar de la igualdad formal a la igualdad real, de la igualdad en las leyes a la igualdad en la práctica. La violencia es un problema compartido que se replica en todo el territorio nacional y por ende exige un esfuerzo conjunto, un esfuerzo de Estado, de los poderes, de los órdenes de gobierno, de la sociedad y por supuesto de los partidos políticos. En este sentido destaco 3 líneas de acción prioritarias. Primero, concientizar a los partidos, servidores públicos y candidatos sobre lo que constituye violencia de género. Hay que erradicar el machismo, no solo en el hogar y en las calles, también en la política, incluyendo los congresos. Segundo, llevar las reformas a lo local. 85% de los delitos de violencia política de género en este último proceso se cometieron a nivel municipal. Es ahí donde se debe de redoblar esfuerzos. Tenemos que entender cómo funciona y se manifiesta este flagelo en cada contexto particular para implementar acciones y políticas específicas que le hagan frente. Y tercero, visibilizar no solo a las víctimas, sino también a los agresores. Esto pasa por fortalecer el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género, para que todo tipo de violencia, incluyendo la que se disfraza de bromas o declaraciones privadas, tenga consecuencias. Y justamente por todo lo anterior, es tan importante este diplomado dirigido a las personas que quieren ser agentes de cambio para transformar esta realidad, ya que les brindará desde el marco conceptual las habilidades analíticas para identificarla y visibilizarla, hasta el conocimiento del marco jurídico e institucional para sancionarla y los mecanismos ya existentes para prevenirla. Es un diplomado abierto al público y la intención es que, además de la ciudadanía, también se inscriba gente de todos los poderes y órdenes de gobierno y, por supuesto, principalmente también de los partidos políticos. Por eso, a nombre del Belisario, les dejo el compromiso de hacer todo lo que esté de nuestro alcance para que este diplomado pueda llegar a tantas personas como sea posible. Y sobre todo, de seguir sumando con mujeres tan valiosas y experimentadas como las que hoy nos acompañan en esta mesa y como quienes nos siguen a través de esta transmisión, trabajando para poner nuestro grano de arena en la construcción de un México más igualitario, porque de verdad estamos convencidos de que las causas de las mujeres no son causas aisladas, son y deben de ser una causa común. Reitero lo que siempre digo, cuando una mujer avanza, nadie retrocede, avanzamos todas y todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado senador. Comenzamos así nuestra conversación con el tema que hoy nos convoca y que será objeto de estudio del diplomado que hoy estamos presentando, tal y como lo ha mencionado el senador, en materia de igualdad de género y violencia política en razón de género. La participación de nuestras panelistas será hasta por 10 minutos, con la total libertad de exponer su punto de vista sobre lo que se ha trabajado en la 64 legislatura y de los pendientes que necesitamos abordar para seguir avanzando en la igualdad de género. La primera intervención correrá a cargo de la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Adelante, senadora, tiene usted el uso de la palabra. Nada, decir que me da muchísimo gusto compartir esta tarde ya con mujeres experimentadas, inteligentes, echadas para adelante. Es sin duda
un tema que se vuelve prioritario con ejemplos. Y también agradezco muchísimo al coordinador Osorio Chong porque siempre, y lo tengo que decir públicamente, siempre ha sido súper solidario, yo diría al extremo, y más, y se le agradece muchísimo y me parece que hay que reconocerlo públicamente, a favor de los derechos de las mujeres. Y ojo, no es fácil, porque en temas de poder, pues soltar el poder, incluso hablando de género, no es un tema menor. Yo quiero agradecerle al senador Osorio Chong como a los legisladores hombres que entendieron históricamente que esta legislatura de la paridad era la legislatura para romper en un antes y un después con estos argumentos que no estaban basados en otra cosa, sino en el patriarcado. Y aquí quiero saludar y felicitar a mi amiga, que además me da muchísimo gusto verla, que ha sido una legisladora fuerte, yo diría también ícono de esta lucha de mujeres. Mi querida Diva Gastelum, muchas felicidades. Hemos sido compañeras legisladoras, hemos estado en muchas batallas juntas, he tenido la oportunidad de verte desde la parte, digamos, del auditorio como senadora de la República, y me parece que hay que reconocer todo este esfuerzo que se ha hecho de manera sistemática, porque lo que hoy estamos cosechando, el senador Osorio Chong y una servidora, en esta legislatura es algo que se sembró desde hace muchos años. Es algo que se tuvo que haber construido, edificado, con muchos discursos, con muchas mujeres echadas para adelante, y por supuesto agradecer a Alejandra Mora que esté aquí en esta mesa en el Senado de la República. Bienvenida, hermosa, para poder platicar. Muchas gracias, Ulma, por la palabra. Ahora, primero que nada, yo quisiera empezar diciendo, este tema de la violencia política de género, lo primero que tiene que suceder es que entendamos qué es violencia. Y me refiero a quienes hacemos política, estamos acostumbrados a ganar y perder elecciones, ¿no? Lo hemos hecho, nos ha pasado a todos, a todas. Hemos visto cómo, pues, en algunas ocasiones hay una ola, ¿no? Digamos, de incluso liderazgos fuertes que hacen que muchísima gente gane o pierda elecciones. Lo que no podemos soslayar es que una elección se pierda por el hecho de ser mujer, porque sufrimos violencia política. Esa es una gran diferencia. A ver, la política, pues estamos todas echadas para adelante sabiendo que se puede ganar o se puede perder. En donde hay una, digamos, una discusión seria, no solamente legislativa y ética, sino a propósito de los derechos políticos de las personas, es cuando esa violencia se ejerce por el hecho de ser mujer. Y ahí, bien lo ha dicho el senador Osorio Chong, pues hay muchos tipos de violencia, ¿no? Hemos sido parte, seguramente muchas de las mujeres que estamos aquí hoy en la toma de decisiones, quienes han estado antes y quienes estarán en un futuro, hemos visto muchos tipos de violencia. Y lo primero es reconocer qué es violencia, reconocer cuándo digamos, se debate, se discute, incluso se confrontan ideas en una lógica política, y cuando se confrontan ideas en una lógica de violencia por ser mujer. Aquí hemos visto pues muchísimas experiencias. Yo hoy quiero compartir dos que me ha tocado acompañar. Tuve la oportunidad de pues acompañar a dos candidatas a gobernadoras en la elección de 2018. Una de ellas argumentaba en el tribunal que le habían hecho violencia política a propósito de hablar de su esposo, en esta lógica de subordinación, ella a su esposo. Y yo me preguntaba, ¿será que a los candidatos gobernadores alguien piense que los manda su esposa, o si les da permiso su esposa, o quien va a dirigir va a ser su esposa? Ojo, porque lo acabamos de ver, lo acabamos de vivir ahora en estas últimas elecciones. Pareciera que hay una predisposición inhumana, ¿no? Además hay que reconocerlo, inentendible, o cuando menos no justificable, de que si es mujer, hay un hombre que la va a manipular, a convencer, a usar. No se hace de manera distinta. No hemos escuchado nunca, no hemos visto nunca, no hemos leído nunca
que pase al revés, ¿no? Que un candidato a gobernador o un gobernador en ciernes, un gobernador futuro en funciones, vaya a ser instruido por su esposa, por una mujer, en fin, por una líder política. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender primero a reconocer como violencia. Otra candidata a gobernadora decía que habían hecho una conferencia de prensa en el 2018 y acudimos al tribunal, yo tuve la oportunidad de acompañarla, acudimos al tribunal y esta candidata reclamaba que sus contrincantes hicieron una conferencia de prensa para hablar sobre ella, sobre su físico y sobre su no maternidad. Y es algo verdaderamente terrible, porque, a ver, ojo, estamos hablando de una candidata a gobernadora. Que alguien se atreva no solamente a estructurar en su mente, pues si hay que criticarle su físico, su estatura, su color de piel, sino además de eso que está terrible, convocar a medios, ¿no? Hacer una conferencia de prensa, o sea, estructurar en su mente toda esta, digamos, esta lógica irracional de sucesos, y convocó a medios y los medios llegaron. Y bueno, déjenme decirles, no solamente es que él la violentó en términos de su no maternidad y de su físico, sino además algunos medios consignaron el hecho. Fíjense nada más esta violencia brutal, porque además es un asunto sistemático, digamos, es una cadena de sucesos que se tienen que frenar, se deben de frenar. A mí me da muchísimo gusto hoy ver aquí a la senadora Malú Mitchell, porque justo Malú, Diva y una servidora hemos vivido desde nuestras trincheras, seguramente cada quien una historia distinta, ¿no? Yo les puedo decir, por ejemplo, que en términos personales, por supuesto, he pasado por mucho, he hecho 7 campañas en mi vida, ¿no? Ya se imaginarán ustedes todo lo que he pasado. En una ocasión me acuerdo perfecto que la primera vez yo le pregunté a la persona que me invitó para ser propietaria, para ser suplente. Él era propietario de una fórmula, estoy hablando hace más de 20 años, y me dijo, es que me están obligando a poner una suplente. O sea, era cuando empezaban las famosísimas cuotas, ¿no? Yo soy una beneficiaria de las cuotas, yo materializo, digamos, las cuotas, por eso hoy, sin duda, los temas, por ejemplo, de paridad, a mí se me hace que son indispensabilísimos, porque seguramente yo hubiera tenido muchísimo menos posibilidades de ser legisladora la primera vez que lo fui. Esta es la 4ª vez que lo soy, pero la primera vez que lo fui hubiera tenido mucho menos posibilidades, y seguramente las subsecuentes, pero las acciones afirmativas han permitido, digamos, esta construcción de nuevas realidades. Entonces, fíjense, estamos en medio de 2 grandes temas. Primero, este tema que nos ubica o nos obliga a felicitar mi querida Diva, senador Osorio, querida Malú, a propósito de este taller, de este curso de capacitación que se dará sobre violencia política, pero estamos ante 2 realidades fortísimas. Primero, la mitad de los cargos son de mujeres, ¿no? O sea, esto tiene que darnos una lógica absolutamente positiva. Y por otro lado, la violencia política, en la que muchas de las mujeres que tuvieron posibilidades de llegar quizá no llegaron, o las que están hoy empoderadas y a futuro estarán empoderadas, bueno, pues tendrán que ir sorteando a lo largo de sus decisiones. Yo quiero decir que es necesario que en el Senado de la República cada vez tengamos más cursos, más talleres, más información, más un debate de qué estamos haciendo bien y qué nos falta por hacer. Sin duda esta legislatura es una legislatura de un antes y un después. Eso es clarísimo. ¿Por qué? Bueno, pues porque además tenemos la mitad de los votos, ¿no? Agradeciendo, por supuesto, a los hombres por sus votos, hubimos de ejercer los nuestros. Pero la realidad es que todavía faltan muchísimas cosas por hacer. En términos económicos, en términos de salud, en términos, digamos, de materializar los derechos humanos de las mujeres, por supuesto, en términos políticos. Yo hoy quiero solamente reconocer que estos esfuerzos de capacitación, estos esfuerzos de abrevar información se hacen necesarios
para los legisladores, para los secretarios técnicos, para los asesores y para la sociedad en su conjunto. Estamos viviendo una realidad nueva y maravillosa. Ahora, el gran reto de las mujeres en la toma de decisiones es hacerlo bien. Yo estoy absolutamente segura que una sociedad en donde las mujeres y los hombres juntos, ¿no? Porque esto no es una guerra de sexos ni mucho menos, sino hombres y mujeres juntos podamos construir mejores gobiernos, porque lo necesitamos. Porque no necesitamos mujeres solamente para cubrir el número, necesitamos mujeres para cubrir la inteligencia, necesitamos mujeres para cubrir esta necesidad de buenos gobiernos que hoy las mexicanas y los mexicanos requieren. Así es que por mi parte felicitar este ejercicio, decir que es absolutamente necesario hablar desde no solamente un lenguaje ideológico, porque ese me parece que en muchas cosas puede funcionar, no en los temas de mujeres, no en los temas de derechos de las mujeres. Cuando hablamos de violencia política, la verdad es que la violencia política no discrimina partidos. Hay violencia política en sendos partidos. Lo ha dicho muy bien aquí el senador Osorio con la intervención que me presidió, y se materializa más en los municipios. Esto significa una gran responsabilidad en los 3 órdenes de gobierno y, por supuesto, en lo posible, como nosotros lo hemos buscado en la legislatura, en los 3 poderes y en los organismos constitucionalmente autónomos, entre más, digamos, decisiones podamos tener las mujeres y entre, por supuesto, menos violencia política se ejerza, seguramente podemos construir un mejor país. Muchísimas gracias por la invitación, enhorabuena, y bueno, pues que este no sea el primero ni el único, ojalá vengan muchísimos más, ojalá y de verdad podamos tener una capacitación seria, una capacitación profesional, una capacitación objetiva, cero ideológica, y miren que lo digo yo, que me encanta partidizar las cosas, pero cero ideológica, porque claramente los derechos de las mujeres son derechos que no tienen por qué partidizarse. Estamos construyendo un mejor México y ahí contamos todas y contamos todos. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Aquí estoy. Muchas gracias, senadora Kenia, por su excelente mensaje y participación. Y damos nuevamente la bienvenida a la senadora Marta Lucía Michel Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, a quien le pedimos nos pueda brindar unas palabras. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que hoy nos encontramos gracias a la maravilla que son las plataformas tecnológicas. Muchas gracias a todas las redes del Senado que transmiten este evento. Me da mucho gusto compartir con ustedes y por ello agradezco la invitación al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República a través de su presidente, nuestro querido compañero, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, gran aliado de los derechos humanos de las mujeres. Pues bueno, un afectuoso saludo, por supuesto, a mi compañera Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, a Alejandra Mora. Qué gusto, Alejandra, de nuevo encontrarnos en estos eventos, nuestra secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, a nuestra querida Diva, mi querida colega, compañera de muchos años de lucha, que ahora es presidenta del Instituto por los Derechos Humanos y la Igualdad Sustantiva. Cuánto aprendimos juntas, mi querida Diva, al lado del senador Chong. Ahí aprendimos todas y todos juntitos. Y bueno, gracias Zulma, la titular de la, Zulma Campos, titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado, y por supuesto de nuestra compañera Pati Patiño, directora general de Difusión y Publicaciones. Bueno, pues siempre es un gusto compartir con ustedes estos avances legislativos. Yo creo, no me dejarán mentir mis compañeras y compañeros senadores, que no nos imaginamos con esta extraordinaria reforma que aprobamos por unanimidad en el Senado, jamás nos imaginamos el impacto que tendría en la vida de este país, en la vida de la democracia de género y todo lo que sucedió alrededor de estas extraordinarias reformas constitucionales. Entonces, por eso me da mucho gusto que estos temas históricos que son fruto de la lucha feminista en nuestro país, como la paridad de género y la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, sienten sus reales en nuestro país. Bueno, me da más gusto cuando vemos los avances legislativos en materia de igualdad de las mujeres,
la verdad, nos cuestan mucho. Tienen resultados muy positivos y tangibles en la realidad. Y en este proceso electoral reciente, pues seguimos siendo la legislatura de la paridad de género en la renovación de la Cámara de Diputados. De las 500 curules, ya lo deben haber mencionado, pues 246 estarán ocupadas por mujeres, lo que representa el 49.2%. Bajamos un puntito en el porcentaje, pero subimos un porcentaje al 49.2%. Y bueno, pues entre tantos cargos, entre las 15 gubernaturas, resultado de estas reformas en materia de paridad, se han elegido a 6 gobernadoras, y ello significa que tendremos a 7 gobernadoras al mismo tiempo en nuestro país, contando pues también con la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y esto es un gran avance, hay que presumirlo, porque las mujeres en México tenemos derecho a votar desde 1953. Votamos hasta el 55. Pero tardamos 2 décadas, hasta 1979, para que una mujer, doña Griselda Álvarez, fuera la primer mujer en ocupar una gubernatura, la de Colima. Es decir, en 66 años, solo 9 mujeres han sido gobernadoras en México, y como mucho ha habido 2 gobernadoras al mismo tiempo. Pero a partir de estas reformas, de este afán democrático, de ese insistencialismo que hemos tenido las mujeres al interior del Senado en materia de derechos político-electorales, pues a partir de estas reformas, en un solo proceso electoral han sido electas 6 mujeres, es decir, casi el número que hemos tenido en 66 años. Esto es un gran logro, hay que sentirnos orgullosas, orgullosos, y creo que este dato contundente, para nuestras argumentaciones es fundamental. Sobre todo cuando nos dicen no hay mujeres, no les interesa la política a las mujeres, no están preparadas, el país no está preparado para tener gobernantes mujeres. Bueno, pues estos argumentos se cayeron, lo recordará nuestra querida Kenia. Escuchamos en las negociaciones de nuestras reformas, escuchamos de todo. Y según nosotros muy calmaditas íbamos a la negociación, y por abajo nos dábamos de pellizcos, de tranquila, serena, hasta que perdimos toda compostura y sacamos todo lo que teníamos que sacar. ¿Ven? Perdón, estoy de abuela y aquí se acerca y va y viene. Acabo de ser abuela por segunda vez y estoy echando una mano con mi nieto el mayor. Bueno, pues déjenme decirles que sí, aquí estoy. Bueno, una vez que avanzamos en este tema de la paridad, fuimos conscientes de la urgencia de legislar en el tema que hoy nos convoca, la violencia política contra las mujeres en razón de género. Teníamos muy claro que habíamos avanzado un trecho, pero que teníamos que avanzar un trecho más. Es decir, avanzar en la autonomía de la autonomía política de las mujeres. Y esto significaba que debemos asegurar que tanto las mujeres que participamos en el terreno político electoral, fuese en condiciones de igualdad, como así también hacerlo libres de violencias. Pero ¿cómo vamos a lograr que las mujeres participen en política si somos sujetas constantemente a hechos de violencia? ¿O cómo podemos garantizar que las candidatas electas puedan contender y, en caso de ganar, ejercer sus cargos en igualdad de condiciones? Hemos escuchado, yo escuché ayer en un foro en Lima, Perú, una serie de testimonios que de verdad no lo podía creer. Desde ataques en los medios, desde señora, usted no tiene nada que hacer aquí, ya deje de ser candidata, etcétera, etcétera, etcétera. Me parecía increíble cómo fuimos víctimas de violencia desde muchos espacios, desde la sociedad, desde la academia, desde el periodismo, que ejerció violencia contra nosotros. Por ello, a mí me encanta que construimos estas reformas que tienen un objetivo principal: garantizar nuestro acceso a una vida libre de violencias antes, durante y después de los procesos electorales, en el desempeño de nuestros cargos públicos y en todo tipo de participación o actuación en dicho ámbito. Y entonces, pues hay que avanzar. Finalmente, este es el logro de la igualdad sustantiva. Es decir, acá está la igualdad formal, las leyes, pero la igualdad sustantiva es todas estas circunstancias que nos rodean,
tienen que ser modificadas. Y estas capacitaciones, querida Diva, querido senador, instituto, sirven para eso, para deconstruir, para echar abajo los obstáculos que no nos permiten llegar a la igualdad. Y por eso celebro, por supuesto, esta extraordinaria iniciativa. Qué bueno que se tiene este taller, este curso. Sé que personas muy expertas estarán contribuyendo a este diplomado y lo celebro. Y bueno, pues además de que sabemos que la violencia contra las mujeres en razón de género desincentiva, la participación, el ingreso, la permanencia de las mujeres en el ámbito político electoral, pues también nos ha llevado a temas durísimos en nuestro país, renuncias manipuladas, muy forzadas de una candidatura, o si ya fueron electas no se les permite ejercer, en fin, ya sabemos, falta de presupuestos, no se les convocó a la reunión de cabildo, ¿cómo no? Si te la enviamos, es decir, una serie de prácticas terribles. Yo estoy segura, queridas compañeras, queridos compañeros, que van a coincidir conmigo en que nos falta un gran paso. El cambio cultural, el cambio de mentalidades, la transformación de las conciencias, de conciencia de género, en nuestros compañeros y en nuestras compañeras. Lo vamos a lograr, aunque estos cambios son aún más lentos, pero lo vamos a lograr de alguna manera. Necesitamos mucha información, mucha reeducación, mucha participación en todas las esferas de la vida pública para que desde la academia, el periodismo, la sociedad civil, la vida privada, la empresa privada, entiendan lo que significa que no se puede ejercer contra nosotras ninguna violencia. Muchas gracias. Estoy yo absolutamente convencida de que tenemos en todas las personas que están aquí presentes grandes aliadas, grandes aliados, y por supuesto para la construcción de estas sociedades y de los países que queremos, justos, libres, una patria solidaria, una patria igualitaria, pues las mujeres somos imprescindibles. Entonces no hay democracia sin nosotras, porque la participación plena de las mujeres en el ámbito público no solo es un derecho humano que debe ser garantizado, es un requisito indispensable tanto para el adecuado funcionamiento de la democracia como para el crecimiento del desarrollo próspero de nuestra sociedad, de una sociedad incluyente. Muchas gracias, larga vida a las mariposas y nunca más la vida política sin las mujeres. Muy amables. Muchas gracias a la senadora Marta Lucía Mitchell Camarena por su intervención y excelente mensaje. Y bueno, pues ahora cedo el uso de la palabra a la doctora Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos. En el Senado nos congratula que la doctora Mora haya aceptado nuestra invitación para compartir una perspectiva regional sobre el tema de nuestro conversatorio. La doctora Alejandra Mora es jurista, feminista, investigadora y política costarricense. Cuenta con una larga trayectoria laboral relacionada con los derechos humanos de las mujeres. Fue ministra de la Condición de la Mujer, presidenta del Instituto de las Mujeres en Costa Rica del 2014 a 2018 y directora de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica hasta agosto de 2019. Adelante y muchas gracias con su intervención, doctora Mora. Muchas gracias, Zulma. Un abrazo para vos y qué maravilla estar en este panel con amigas como Malú Mitchell, que nos encontramos, que la sigo, como Kenia, que tengo que reconocerles el trabajo que hacen, Diva, que ahora está en el espacio del Instituto de Derechos Humanos. Son ustedes quienes han transformado a México y hay que reconocerlo así, de la mano de senadores como hombres feministas y eso, qué maravilla cuando encontramos esas alianzas y entendemos que estos cambios se hacen en conjunto como con lo que han participado el senador Miguel Ángel Osorio. Mi reconocimiento a todo lo que han hecho y transformado. Oí ahora las presentaciones, además con la fuerza con la que conversan y hablan y con el orgullo de saber que
desde los puestos en los que están transformando el imaginario y la vida de México, pero también el de la región. Y eso es muy importante y por eso cuando desde la multilateralidad como la OEA y la Comisión Interamericana de Mujeres hacemos el recuento de lo que está pasando, hay que colocar el ejemplo de México, sin duda alguna, de lo que están haciendo. Quiero empezar señalando que nada de lo que tenemos nos lo regalan. Es tan fácil decirlo, pero a veces se les olvida a las muchachas jóvenes particularmente. Sienten que llegaron a un mundo donde todo lo que tienen ya estaba dado y no es así. Hemos peleado mucho por cada derecho. Pero quiero decirles que las luchas por los derechos políticos han sido particularmente complejas, porque como hemos dicho y lo ha dicho el feminismo histórico, el tema de las relaciones de poder es lo que subyace en una, digamos, estructura patriarcal, y el mundo de los derechos políticos tiene eso en el mainstreaming. Así es que imagínense lo que eso significa, esa reflexión, digamos, del poder en este espacio. Y abordar todo lo que hemos dicho y lo que han planteado, y bien lo hace México desde la ruta que lo hizo, primero paridad, luego no es lo mismo llegar que quedarse, y todo lo que está sucediendo con el tema de violencia contra las mujeres. Y por eso entonces hay que usar todos los instrumentos de derechos políticos, usar los instrumentos de violencia, y nosotros tenemos un instrumento poderosísimo en la región, por cierto, hecho por la Comisión Interamericana de Mujeres, nuestra famosa Convención de Belén do Pará, y por supuesto enmarcar esto dentro de un concepto de democracia, de representatividad, para poder, digamos, tener un marco jurídico adecuado. Y la violencia no es más que el instrumento de volvernos a la casa, de devolvernos al lugar de donde, digamos, se hace una segmentación sexual del trabajo. Y aquí quiero recordar una convención, la primera convención porque la Comisión Interamericana de Mujeres es una institución muy longeva, tiene 95 años de existencia. Y surgió en 1928 justamente con las reflexiones del sufragismo que se daban en la región. Y hizo en el 1948 la primera Convención Interamericana sobre concesión de los derechos civiles a las mujeres, y habló de los derechos políticos. Y déjenme leerle un considerando, porque aquí lo pusieron explícito, pero lo ha seguido refiriendo la región de manera no explícita. El considerando cuarto de esta convención dice que la mujer de América, mucho antes de reclamar sus derechos civiles y políticos, ha sabido cumplir noblemente con todas sus responsabilidades como compañeras del hombre y en la casa. Ojo que lo pusieron de manera explícita, pero implícitamente esta asignación y este retorno a este espacio es lo que ha implicado la violencia, y es ese el mensaje. Vuelva usted a su espacio natural, porque aquí no es exactamente la más bienvenida. Y siempre lo traigo a colación porque me parece importante señalar que lo hayan dicho de manera explícita. Quería sobre esta lógica hacer algunas aportaciones de lo que hemos venido trabajando en la Comisión Interamericana de Mujeres, y es poniendo sobre todo el foco en los parlamentos. Sin duda alguna, la transformación de un instrumento de la ley hace y genera cambios culturales también a los que hacían referencia antes Malú Mitchell, de que cómo hacer para hacer esas transformaciones. Bueno, en mucho y se incide a través de las transformaciones jurídicas que se dan. La apuesta, digamos, de un actor particular que son los partidos políticos, y sobre esto quisiera decirle que tenemos dos instrumentos que quisiera compartir hoy brevemente. El primero es sobre los parlamentos y lo que se produjo en los últimos años en la región. Como Comisión Interamericana de Mujeres, desde el 2016 hicimos una ley modelo. Esta ley lo que utilizó fue como fundamento jurídico las iniciativas de ley presentadas en la región, las buenas prácticas, las que estaban aprobadas, y con esto generamos un instrumento de ley modelo
modelo que sigue operando en la región y del cual vamos cada vez colocando lo nuevo para poder ir avanzando y que los países que se van incorporando a esta nueva ola del feminismo, que es la paridad, puedan también tenerlo claro con un instrumento de esta naturaleza. Y sobre todo, en el tema de violencia política, siendo que es lo que impide a las mujeres el ejercicio de sus liderazgos políticos. Después, sobre partidos políticos, generamos un protocolo para los partidos políticos que busca generar conciencia a las dirigencias partidarias, militancia, establecer procedimientos para enfrentar la violencia y sobre todo hacer acciones de prevención y eliminación de la violencia. En el tema de las mujeres políticas, además, hay que hacer una inversión enorme para oírnos entre nosotras, para crecer, para entender que los partidos políticos, digamos, son un vehículo que nos llevan, pero hay una agenda, y hay un compromiso con la agenda de estos partidos políticos, pero también hay un compromiso con la agenda de las mujeres. Y ahora que la senadora Kenia decía que ella es resultado de las cuotas y los reconoce abiertamente, ese reconocimiento hace mucha falta en las mujeres porque no nos sentimos las herederas de las estafetas de estas luchas históricas de las mujeres, y esto debe ser un punto de inflexión en las mujeres políticas, de manera que cuando llegamos a estos espacios tenemos un compromiso con la agenda de las mujeres, y este trabajo hay que hacerlo en ese sentido. Y por supuesto el trabajo con los órganos electorales, porque la interpretación de lo que dice una ley, de cómo se entiende, ha estado en manos de, digamos, la gobernanza electoral, y por eso es tan importante. En la ley modelo yo solo quiero recuperar dos cosas que me parece importante, que vienen de Belén do Pará y que son, digamos, los 4 elementos que constituyen el entender que cuando estamos frente a la violencia política es una expresión más de la violencia que hemos ya entendido y que estamos, digamos, que tiene un enfoque integral, que no la podemos desentender de esta integralidad de la violencia, y por eso son tan importantes los 4 elementos que establece Belén do Pará: de prevención, de atención, de sanción y, por supuesto, el de reparación. Y reparación no es solo la indemnización y un tema de carácter económico. En la reparación también debe contemplarse lo que se ha denominado las garantías de no repetición, para que no siga pasando estos temas de violencia a las otras, a las que vienen, a las que están en el camino. Por supuesto que además este instrumento establece el vínculo entre paridad y violencia. Entonces, paridad ya no solamente es solo un concepto numérico de justicia distributiva, de que si somos la mitad de la población tenemos que estar así representadas, sino que establece entonces dentro de su mismo concepto el tema de ejercer y las condiciones en cómo se ejercen los derechos políticos, y cuando se media alguna acción para excluirnos de esto, y cuando así se denomina violencia. El tema de qué ha pasado en la región, y brevemente por razones de tiempo, quisiera señalar que la región ha optado entonces por 4, digamos, instrumentos para enfrentar la violencia política. La más importante es la vía legislativa, y este es un proceso largo, viene reconocido ya en 12 países de la región, distintos alcances en leyes específicas y en leyes electorales. Y aquí está, por supuesto, Bolivia y México y Ecuador, que han sido los primeros. Luego siguió Argentina, El Salvador, Panamá, Perú, Costa Rica, Colombia, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Y estos son, digamos, los que ya han logrado en el tema de violencia contra las mujeres tener instrumentos específicos. Constitucionales solo 2, y esto le da solo 2 países, y esto le da una mayor fundamentación y construcción por estar en el Pacto
instrumento más importante y estratégico que tienen los países jurídicamente. El otro avance y el otro lugar de inflexión lo constituyen sin duda alguna las decisiones judiciales y sobre todo las decisiones en el ámbito de la gobernanza electoral. Particularmente México tiene mucho que mostrar. El Tribunal Electoral ha reconocido esta violencia. Recientemente en la campaña que pasó generó una interpretación y una noción sobre las 3 formas de violencia sobre las cuales no podía entonces una representante que tuviese violencia intrafamiliar, violencia sexual o pendientes el pago de la pensión alimentaria, ser un candidato que pudiese dar credibilidad, y por eso se rechazaban las inscripciones en esta materia. O sea, este tipo de avances del padrón que tienen para las personas que han ejercido violencia generan realmente una transformación importante y que tiene una relevancia en los temas de cómo se va avanzando. E insisto, que no solamente para el país, sino que nos permiten generar a nosotros como multilateralidad las buenas prácticas hacia los otros países que están, digamos, también intentando avanzar. El otro instrumento han sido los protocolos. Los protocolos son unas rutas de cómo opera un instrumento legal, son rutas más internas para lugares más concretos. Me parece que México y Canadá tienen en los parlamentos, también Chile tiene algunos instrumentos, Colombia tiene ahora un protocolo que es muy estratégico que se llama Súbete al Bus, Perú acaba de generar unos protocolos y estos son instrumentos importantes de exigibilidad, de ruta, cómo se implementa. Y también querría aprovechar para decir que el cuarto de los instrumentos, sin duda alguna, lo constituyen los planes de igualdad. Y estos planes de igualdad que están en la región, que generalmente lideran los mecanismos de adelanto de los derechos de las mujeres, establecen una política pública que introduce los otros conceptos de prevención, de responsabilidad del Estado y que nos permiten entonces apuntalar, a hacerlo más visible y a entender que es una responsabilidad del Estado en su digamos, de manera integral y no solamente de algunos espacios. Cuando hablamos además de las leyes, yo quisiera nada más presentar la necesidad de que las leyes sean, que tengan esta integralidad de Belén do Pará, pero además que tengan mucha claridad para poder garantizar el acceso a la justicia de las mujeres. Y esto es lo que da la credibilidad al sistema. Si las mujeres no encuentran en esta ruta la posibilidad de poner sus denuncias, de colocar los hechos, de generar la jurisprudencia, de decirle a las otras que la ruta de la justicia es una ruta que sana, que recupera, que le indemniza, que le permite a ellas liberarse de lo que no pudieron resolver solas, sino que requirieron de llevarlo a la vía judicial. Y por eso es tan importante muchas instancias receptoras de las denuncias, la eficacia de la investigación, de la sanción y sobre todo las medidas de protección y de reparación que en este caso tienen digamos, una importancia fundamental. Y quiero también, para ir cerrando un poco los temas de cómo lo vemos desde la CIN, cómo está la región en relación con el tema de la violencia y el tema de la paridad, quiero señalar la importancia de los partidos políticos y de instrumentos que nos permitan tener una conversación con los partidos políticos y apoyar la labor de las mujeres que están ahí golpeando la mesa, denunciando, señalando que no les permiten avanzar. Y hay que concientizar sobre esta problemática. Y por supuesto, tenemos que tener entonces dentro de los partidos procedimientos para poder llegar a los puestos, pero también para enfrentar la violencia que se da dentro de los mismos partidos políticos y que exige una respuesta por parte de estos instrumentos poderosos que son los partidos y que son los que nos permiten llegar a los puestos de decisión. Finalmente, quiero también destacar la necesidad
de las organizaciones feministas y redes de apoyo. A quienes somos feministas, quienes vivimos, llegamos desde ahí con este discurso, con esta forma de entender el mundo, entendemos la necesidad de hacer un reconocimiento a las mujeres que están mirando mucho más allá de la barrera del tiempo, que siempre nos hacen irnos moviendo, que entienden además y hacen una labor esencial de acompañamiento a las mujeres en situaciones de violencia. En este país, México, solo por poner un ejemplo, se hizo todo un proyecto de observatorio de la violencia y de acompañamiento. Es muy importante concientizar sobre la necesidad del apoyo a las mujeres en estos procesos para poder cada vez más ir avanzando. Termino señalando, y ahora sí, 4 nudos que son estratégicos. Uno, cómo combinar todo el tema de la violencia con la libertad de expresión. Esa tensión en las que algunas creen que lo que estamos es tratando de limitar la expresión de esa libertad, digamos, del derecho de hablar, de expresar las cosas, sobre todo en espacios como los parlamentarios o los de la gobernanza local. Hay que entender que no se trata de eso, que no hay una tensión en esto, que se trata de colocar que la expresión no es lo que estamos condenando, sino que se vaya sobre la vida de las personas, sobre la imposibilidad de ejercer los derechos políticos, y esta tensión hay que liberarla de mejor manera y cada vez más apartarlo de la libertad de expresión, que es donde se han colocado muchas de las resoluciones que no pueden ver la violencia, y por eso digo que genera una tensión y que hay que deslindar estos dos ámbitos porque son ámbitos totalmente distintos. La otra es ubicar a las que tienen una mayor desprotección, y estos son tradicionalmente cuando hay una interseccionalidad de género, mujeres indígenas, mujeres afro, la ruralidad, etcétera. Aquí hay que colocar acciones estratégicas en este tema. La otra es hacer una construcción de cuando se trata de violencia institucional, es decir, de cuando es ejercida por las mismas autoridades políticas, por los actores estatales como perpetradores, porque esta ha venido constituyéndose en un digamos, ejercicio reforzado de poder, porque jala todo el poder institucional y lo perpetra desde un ámbito con una enorme impunidad, y por eso queremos colocarlo también en un elemento fundamental. Y la última, la violencia cibernética. Y es cómo vamos a apoyar todo el tema, importante cómo funciona la ley Olimpia ahora para México en el acoso digital, pero este es un reto enorme. Nosotras como Comisión Interamericana de Mujeres acabamos de sacar una guía para que las mujeres puedan identificar algunos elementos de alfabetización cibernética en este mundo online en el que llegó para quedarse, y que puedan hacer que puedan prevenir de mejor manera la violencia. Con esto son algunos de los elementos y un repaso de lo que pasa en la región y de cómo enfrentarlo, los instrumentos que tenemos a disposición para un trabajo conjunto y seguir acompañándonos, reconociéndonos, empujándonos en el marco de poderosas alianzas, que es lo único que transforma un tema tan estructural como la violencia. Muchas gracias por esto y celebro que estemos en un diplomado para seguir avanzando. Gracias. Agradecemos y reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Mora por su participación en este conversatorio. Y antes de ceder el uso de la palabra a nuestra próxima panelista, queremos saludar afectuosamente a la senadora Nadia Navarro, que se incorpora. Ella es secretaria de la Comisión de Gobernación y es integrante de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. Bienvenida, senadora. Gracias. Bueno, pues para continuar, cerramos nuestro evento con la intervención de la ex senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, actualmente presidenta del Instituto por los Derechos Humanos y la Igualdad Sustantiva, una de las entidades responsables de la organización e impartición del diplomado Violencia Política en Razón de Género que estamos presentando el día de hoy. Adelante, maestra Gastelum, por favor, con su intervención. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas,
querido senador, presidente del Instituto Belisario Domingo, muchas gracias. Me encanta ver a Kenia, a Malú. Ahorita recordaba cómo coincidimos en la 59 legislatura y cuando hablaban del licenciado Osorio, del senador Osorio, yo recordaba cómo nació la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Ahí estaba el senador y sigue estando en el 2014 con el principio de paridad, porque hoy la legislatura, la legislatura de la paridad de género, en el 2014 inició el principio de paridad tan importante. Ya no voy a hablar más de ahí, más que decirles que muy agradecida con la Belisario Domínguez, con el presidente, con todo su equipo, muy importante, y en contarme a Kenia, que es una vehemente defensora de los derechos de las mujeres, y a la compañera de banda como es Malú, pues a mí me encanta encontrarla, a Alejandra, que nos hemos visto bastantes veces, a Zulma, que son gente que nos interesa el tema, que luchamos por el tema, que hemos adoptado esto como una forma de vida, porque esto es lo más interesante. Más allá de cualquier representación, es un interés que tenemos y compromiso. Me encantó todo lo que han dicho. Tiene sus ventajas estar al final, algunas desventajas, porque vas eliminando datos que tenías, pero me quedo con algo sobre el proceso electoral que acaba de terminar a propósito del conversatorio, que es como el preámbulo de este diplomado que va a arrancar en breve fecha. A ver, miraba yo a Carla, nuestra consejera general, que daba un dato que a mí se me hizo bastante interesante. En nuestro instituto estamos elaborando un balance del proceso electoral 2021 con una visión en el tema de las mujeres, sobre todo en el tema de violencia política. Y ella decía que más de 71,000, se me hacía mucho a mí, y volví a revisar el dato, 71,000 mujeres caminaron por un cargo de elección popular en el proceso del 6 de junio. Es mucho, es muchísimo. Y entonces empezaba yo a revisar datos sobre qué pasó con 71,000 mujeres, cómo se reduce esta presencia, cómo se logra la participación también de estas mujeres. Entonces, ustedes han dicho muy bien, creo que la llegada de más gobernadoras es un oxígeno para nuestra lucha, es muy valioso. El que haya crecido un punto más la Cámara de Diputados, por supuesto que es una ventaja interesante de este trabajo, pero como lo que nos ocupa en este conversatorio y en el diplomado, y lo que Kenia hacía referencia a tantos problemas que las mujeres padecemos para poder salir al ras de la tierra, es una lucha permanente. Y hay un dato que yo quiero poner en la mesa y que lo estamos revisando. Primero, ¿por qué tantas renuncias de mujeres? ¿Será el nuevo fenómeno, que vivimos en la 61 de las Juanitas? ¿Será la nueva manera, esta trampa de los partidos políticos? Porque hay que ponerle nombre, la trampa de los partidos políticos para evitar una multa, una sanción y alargar un proceso para finalmente la mujer no llegó. Otro tema que creo que debe formar parte de nuestra agenda, de la agenda de las legisladoras, es la sustitución familiar. Regularmente el senador Osorio hablaba de cómo las mujeres luchan tanto para llegar y luego no llegan. Y hoy este fenómeno en donde un hombre se cree con los atributos, con los números para ostentar una candidatura, pues se le avisa que en ese lugar va una mujer. Y entonces aparece toda la familia, las hijas, las esposas y así. No quiero yo discriminar, pero se trata de un tema que hay que revisar. Luego, otro de los temas es
las acciones preventivas que se echaron a andar en el 2021, la 3 de 3. Yo creo que el instituto debe tener más dientes esta acción preventiva. O sea, no debe ser enunciativa por si se respeta o no. Debe de tener una acción más contundente para que se respete. Creo que además de esto, también debe formar parte del trabajo legislativo los congresos que tienen un mayor número. Debe ser un aliciente, porque siempre criticamos a los congresos que no llegan a la meta y demás, pero aquí pongo 2 ejemplos. Morelos y Coahuila llegaron al 65 y 60% de participación de las mujeres. Entonces, nuestra tribuna no solamente debe ser para señalar, sino también debe ser para reconocer los esfuerzos que se han hecho para que en este número tan grande de 71,000, más de 71,000 mujeres caminando, pues haya un esfuerzo para este alcance. Otro tema también interesante es los ayuntamientos. Sigue siendo el gran déficit que hemos tenido. Pareciera que se dio un paso, porque así lo es, lo dijo Malú y lo dijo muy bien. La sumatoria de las gobernadoras que hoy tenemos representa la suma de todos los años de participación de mujeres en gobiernos estatales. Así lo es, así se dice, para poder representar esta lucha con el resultado tan favorable. Pero en presidencias municipales las mujeres no están llegando, realmente no están llegando. ¿Qué está pasando ahí? Creo que este diplomado nos va a servir para poder revisar todos estos elementos. Hay muchos más que ya son muy trillados, como que a las mujeres no se les da los recursos, se les niega el registro, todo lo que ha habido, pero hay nuevos fenómenos que tenemos que tener cuidado porque están apareciendo, especialmente en el tema de las renuncias, como un factor muy decisivo para la no participación de las mujeres. Y por supuesto yo quiero felicitar a esta legislatura por el tema de la violencia política. Deben de saber ustedes que el anterior Senado de la República a Kenia le tocó porque era parte de la mesa de trabajo que teníamos. 2 veces se votó en el Senado de la República y las 2 veces también se paró en la Cámara de Diputados. Hoy es derecho positivo y hoy tenemos que hacerlo efectivo en el territorio, como lo decía Malú. No puede seguir siendo solamente, perdón por la expresión, candidatas en el papel, porque hoy se usa mucho la expresión candidatas de papel. Yo creo que las mujeres no somos de papel, estamos en un papel, pero queremos estar en la mesa de dirección y de decisión. Estoy muy contenta de esta oportunidad que le dan al Instituto de Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva. Quiero agradecer mucho a Pati Patiño, también el apoyo. De igual manera, Zulma como responsable de la unidad. Sé que va a ser una gran oportunidad porque Kenia con su expertise va a estar ahí en una conferencia magistral. Hemos invitado a la querida Malú, luchadora de muchísimos años de la ley de acceso, de la tipificación de feminicidio, que nos tocó al licenciado Osorio, al senador Osorio, a Kenia, a Malú luchar por esto y que hoy los resultados cada día son más favorables para las mujeres. Y también Alejandra, que es un ícono en la región, la hemos invitado para que esté en una conferencia magistral en este diplomado. Estamos esperando que sea del mayor interés, que encuentre pues el mayor resultado, que ese es el propósito que tenemos. Yo hasta aquí mi participación porque creo que han sido espléndidas todas y agradecida por esta oportunidad. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias por sus palabras, maestra Gastelum, presidenta del Instituto por los Derechos Humanos y la Igualdad Sustantiva. A toda la audiencia que nos está siguiendo por Facebook Live y por el canal del Congreso, les recordamos que los requisitos y el procedimiento para inscribirse lo pueden ver en la página web del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Estamos seguras que este espacio de conocimiento será de mucha utilidad para formar a más personas que incidan positivamente en los espacios y organizaciones políticas que contribuyan, sobre todo, en la disminución de los actos que constituyen violencia política en razón de género. Muchas gracias a todas por su participación y les recordamos, hago 2 anuncios. El primero es que el Senado de la República tiene publicada una guía para saber qué es, cómo identificar y a dónde acudir en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. La publicamos y se encuentra en el micrositio de la unidad desde la página del Senado de la República y fue un proyecto impulsado desde la Comisión para la Igualdad de Género a cargo de la senadora Micher. Y respecto al diplomado, les recordamos también que el diplomado de violencia política en razón de género comenzará el próximo miércoles 4 de agosto del presente año y tendrá una duración de 6 semanas. El curso está organizado en 4 módulos y se contempla que se cubran 15 horas semanales de estudio. Las clases serán virtuales mediante la plataforma de Zoom y está dirigido al público, como ya se ha mencionado, se impartirá de manera gratuita y las inscripciones están abiertas y toda la información puede ser consultada en la página web, como les comentaba, del Instituto Belisario Domínguez. A nombre del Senado de la República, les enviamos un cordial saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este conversatorio y que esperamos que haya sido bastante interesante para ustedes. Que tengan excelente tarde y muchas gracias nuevamente a todas y todos.